Vamos a continuar con las lecciones, una serie que vamos a tener, permitiéndolo Dios, durante un buen número de días, en donde vamos a realizar este viaje con el apóstol Pablo, desde Tarso, su lugar de nacimiento, hasta Roma, su último viaje a Roma, cuando finalmente es ejecutado. Hemos venido, en la lección anterior, tuvimos la oportunidad de hacer una introducción con respecto al apóstol Pablo, en donde aprendimos del nombre de él. También estuvimos mirando lo relativo al lugar en donde él había nacido, su ciudad. Vimos lo relativo a sus parientes y también lo que la escritura nos enseña acerca de sus padres, de quién era él, acerca de su madre, pues de la cual la única mención la encontramos en la carta a los Gálatas. De resto no sabemos más de ella. Estuvimos también leyendo acerca de sus parientes, de su hermana, del sobrino que él tenía, la posición que tenían sus padres. Y estuvimos hablando acerca de la ciudadanía romana del apóstol Pablo, de su educación, de su apariencia personal, y hasta ahí habíamos llegado en nuestra última lección. Hoy vamos a hablar de este tema en particular. ¿Fue Pablo un hombre casado? Además, creo que la mayoría de nosotros en algún momento nos hemos hecho la pregunta de si Pablo era un hombre casado. Sabemos que Pablo era miembro del concilio judío, el Sanedrín, el grupo gobernante de la nación de Israel. Ahora, como miembro del Sanedrín, habría sido un hombre casado, porque uno de los requisitos que debía cumplir aquel que fuera a formar parte del Sanedrín es que fuera un hombre casado. En el libro La vida y obra de Pablo, F.W. Farrar escribe: en la Mishnah, las únicas calificaciones mencionadas para la membresía del Sanedrín son que un hombre no debe ser incauto, torpe o distribuidor de productos del año sabático. Pero en la Gemara y en escritos judíos posteriores encontramos que además de la calificación mencionada en Éxodo 18:21 y Deuteronomio 1, recordemos, antes de continuar con la lectura, en estos versículos que están mencionados aquí en este escrito, tiene que ver cuando Jetro, el suegro de Moisés, después de que habían salido de la cautividad y iban camino a la tierra prometida, un día Jetro vio a Moisés solucionando todos los problemas del pueblo. Jetro se le acerca y le dice: Moisés, lo que estás haciendo no está bien. No vas a ser capaz, vas a terminar agotado y renunciando. Y Jetro le aconseja a que escoja 70 varones de entre los judíos y les menciona los requisitos que deben tener para que ellos se encarguen de ayudarle a Moisés con a solucionar todos los problemas que surgían entre el pueblo. Que los casos difíciles se los llevaran a Moisés, pero ellos se encargaban de los otros. Ahora, retomo. Encontramos que además de la calificación mencionada en Éxodo 18:21 y Deuteronomio 1:13 al 16,
que eran los requisitos que debían cumplir los que formaban parte del Sanedrín, el concilio judío, un candidato debe estar libre de toda mancha física, ser de carácter intachable, instruido en la ciencia, familiarizado con más de un idioma y tener una familia propia. Aquí el señor Farrar argumenta que si Pablo era miembro del Sanedrín, uno de los requisitos que debía cumplir era tener una familia propia, porque se suponía que estos eran menos propensos a la crueldad y más probables para simpatizar con los afectos domésticos. Cualquiera que sea la otra cualificación, es probable que esta, en cualquier caso, habría sido insistida y agrega fuerza a nuestra impresión de que San Pablo fue una vez un hombre casado. Esto es lo que nos comparte el señor Farrar en su libro La vida y obra de San Pablo. Señor Barclay, en su comentario al Nuevo Testamento, escribe: podemos estar bastante seguros de que Pablo, en un tiempo, estuvo casado. Por razones generales, era rabino y aseguraba no haber fallado en el cumplimiento de ninguno de los deberes que imponía la ley judía tradicional, uno de los cuales era el matrimonio. El que no se casara y tuviera hijos, se decía que había matado su posteridad y reducido la imagen de Dios en el mundo. 7 se decía que estaban excomulgados del cielo. Y el primero de la lista era un judío que no tenga mujer o que, aunque la tenga, no tenga hijos. Dios había dicho: llevad fruto y multiplicaos. Y por tanto, no estar casado ni tener hijos era ser culpable de haber faltado a un mandamiento positivo de Dios. Y sigue diciendo: la edad normal de casarse era los 18 años. Por todo lo cual es sumamente improbable el que un judío tan devoto y ortodoxo como era Saulo no estuviera casado. Más particularmente, hay evidencia de que estaba casado. Debió haber sido miembro del Sanedrín, porque dice haber dado su voto contra los cristianos en Hechos 26:10. Y no podría haberlo sido sin estar casado, porque se suponía que los casados eran más piadosos. Bueno, esto es lo que se puede inferir por ello. Hechos 26, cuando el apóstol Pablo está ante el rey Agripa y le está contando de cómo se convirtió en judío y hablando de antes de ser cristiano, cómo perseguía a los cristianos y que cuando los iban a matar, él daba su voto. Ahora, era necesario que los que daban el voto de la muerte eran los miembros del Sanedrín, los del concilio judío. Ahora, y si Pablo dio su voto es porque era miembro del Sanedrín, y para poder ser miembro del Sanedrín debía haber sido un hombre casado. Ahora, sigue diciendo el señor Barclay: puede que la mujer de Pablo hubiera muerto, pero es más probable que le abandonara y se deshiciera su hogar cuando se hizo cristiano. De todas maneras, renunció a ese derecho entre tantos otros y no se casó otra vez. No habría podido llevar aquella clase de vida viajera y arriesgada si hubiera estado casado. Su deseo
de que otros fueran como él surgía exclusivamente del hecho de que él esperaba la segunda venida enseguida. Había tan poco tiempo que no se debía dejar interferir a los lazos terrenales y a las cuestiones físicas. No es que Pablo menospreciara el matrimonio, sino que insistía en que había que estar dispuesto para la venida de Cristo. Esto es lo que podemos aprender a fin de que lleguemos a la conclusión, y cada uno de ustedes llegará a su conclusión de si acepta que Pablo fue un hombre casado o no. Es más, no es un requisito para la salvación creer si Pablo fue casado o no fue casado. Pero como estamos estudiando la vida de Pablo, pues abordamos este punto en particular, de si él fue un hombre casado o no. Ahora, 1 Corintios 9, en el verso 5, es uno de los pasajes que se presenta para discutir su probable matrimonio, su probable estado marital. 1 Corintios 9, 5 dice: ¿no tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer? Como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Este es uno de los pasajes que se presenta como argumento para decir que Pablo era un hombre casado o fue un hombre casado. El otro pasaje, 1 Corintios 7, 8, donde dice: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Aquí Pablo, él se cataloga como un viudo. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno le fuera quedarse como yo. Soy un hombre viudo. Bueno, ese es uno de los pasajes que se interpreta de esa manera por parte de algunos. Ahora, como dije hace un momento, esto no es un requisito para la salvación. Creer que Pablo fue un hombre casado o no fue un hombre casado. Pero ahí queda esta información para que cada uno de ustedes pues saque sus propias conclusiones. Ahora, veamos lo relativo a la conversión de Saulo. Recordemos que este evento ocurre cuando Saulo, todavía no se nos habla de Pablo, sino de Saulo, sale de viaje para Damasco, que fue el momento clave en su vida. Había estado persiguiendo cristianos, dando su aprobación para que los mataran, había recibido permiso para perseguirlos, aún hasta en las ciudades extranjeras, como en este caso, Damasco. Ustedes pueden observar ahí en el mapa el trayecto desde Jerusalén hasta Damasco en la parte norte que ustedes están viendo ahí en el mapa. La distancia es de aproximadamente 240 kilómetros. Bueno, no se hacía en avión, no se hacía en barco, era un viaje que se hacía o a pie, o en burro, o en camello. Así que era un viaje de varios días. Pero este viaje fue el que le cambió la vida totalmente al apóstol Pablo. En el viaje de Jerusalén a Damasco, que habría llevado varios días, cuando él ya se aproximaba a la ciudad, el Señor se le aparece. Y leemos en Hechos 9, empezando en el verso 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo.
Bueno, ya estaba a punto de culminar su arribo a Damasco. Ya había pasado varios días desde que había salido de Jerusalén y como les dije en ese momento, la distancia recorrida era de aproximadamente 240 kilómetros. Imagínense ese trayecto a pie o a caballo, o en burro o en camello. Viaje bastante dispendioso. Entonces, cuando ya se está acercando a Damasco, ocurre este evento. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Vamos a hacer un alto aquí, mis queridos hermanos. Porque lo que estamos leyendo aquí en este versículo 7, de que los que iban acompañando a Pablo oyeron la voz, pero no vieron a nadie. ¿Y por qué quiero que nos detengamos aquí? Es probable que algunos de ustedes recuerden que el año pasado, en esta misma plataforma, estuvimos estudiando durante varias semanas los aparentes errores y supuestas contradicciones de la Biblia. Y uno de los supuestos errores y contradicciones de la Biblia tiene que ver con esto que acabamos de leer en el versículo 7. ¿Por qué? Miren que la pregunta que aparece aquí en la pantalla es: ¿oyeron ellos la voz o no la oyeron? Volvamos a leer. Hechos 9:7 dice: y estos hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Pero más adelante, cuando Pablo narra su conversión en Hechos 22, en el verso 9, leemos nosotros en la Biblia textual: ahora bien, dice Pablo, los que estaban conmigo ciertamente vieron la luz, mas no oyeron la voz del que hablaba conmigo. En Hechos 9:7 dice que oyeron la voz, pero en Hechos 22:9 dice que no oyeron la voz. Esto ha dado pie para que entonces muchos digan: la Biblia se contradice, la Biblia tiene errores. Por eso no creo en la Biblia como la palabra de Dios. Algunos han imputado que hay una contradicción. Y algunos o muchos hoy en día se han dado a la tarea de buscar contradicciones en la Biblia para negar su inspiración. Esta supuesta contradicción es una de las favoritas del ateo Dan Baker, que primero fue predicador, un predicador sectario que se volvió infiel, cuya autoproclamada misión desde el principio de los años 80 ha sido la de informar a la humanidad de lo que él refiere como el engaño del cristianismo. Antes creía en Dios, era un defensor de las escrituras, era un predicador sectario, pero se volvió ateo. Y como dije hace un momento,
esta supuesta contradicción es una de las favoritas de este ateo. En su página web, el señor Baker ha incluido esta contradicción, como también otras supuestas contradicciones de la Biblia. Usted puede entrar a la internet y buscar su página web, que es esta que ustedes están observando, Freedom from Religion, libre de la religión. Y ahí va a encontrar usted la sección de lo que él cataloga como contradicciones de la Biblia. Ahora, observen que en el año de 1994, el título de este artículo que aparece en su página es ¿Los hombres de Pablo oyeron una voz? Y él hace su extensión y su comentario respecto de la contradicción que hay en Hechos 9:7 con Hechos capítulo 22, versículo 9. Si las escrituras contienen errores en sus autógrafos originales, entonces no puede ser inspirada, no puede ser considerada como inspirada por Dios. Y por tanto, es imperativo que investiguemos estas afirmaciones de error bíblico de manera que podamos saber si nuestra fe en Dios y en su palabra es genuina o está mal puesta. Si es una fe genuina a la cual nos agarramos, entonces estos puntos de error que han sido atribuidos a la Biblia, hay que contestarlos. Hay que dar respuesta con mansedumbre y con reverencia. Los apologistas han reconocido durante muchos años que este evento del apóstol Pablo, de que sus acompañantes oyeron la voz, y luego en el capítulo 22 dice que no oyeron la voz, la han reconocido como difícil de explicar. Y han ofrecido al menos dos explicaciones creíbles. Recuerden, para los incrédulos, para los ateos, para los que procuran negar la inspiración de las escrituras, esto es una contradicción, un error. Ahora, ¿cómo responder a esto? ¿Cómo podemos dar una explicación a esto? Hechos 27 dice que oyeron. Hechos 22:9 dice, mas no oyeron. Ahora, en ambos casos, la palabra griega es akouo. Ese es el término griego original. Enseguida les voy a explicar más al respecto para que podamos nosotros darnos cuenta de que no existe ninguna contradicción. La Biblia textual dice que no oyeron la voz. Pero cuando la leemos, este mismo versículo, en la Reina Valera del 60, no dice que no oyeron la voz. Mire cómo lo dice el versículo 60. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, porque no entendieron la voz del que hablaba conmigo. ¿Cómo está expresado en la Biblia textual? Dice, no oyeron la voz. Pero en la Reina Valera del 60 dice, no entendieron la voz. O sea, pues sí oyeron, pero no entendieron lo que decía la voz. Miren, hermanos, es muy normal que eso suceda entre nosotros. A veces en una conversación estamos oyendo a alguien, pero no entendemos lo que está diciendo. A veces alguien nos está diciendo y uno dice, no, yo no entiendo qué es lo que dije. Hábleme más despacio o gesticúleme mucho mejor. Eso ocurre constantemente. Uno puede decir, no entendí o no oí. Sí oyó, pero no entendió.
A veces alguien nos está hablando y uno le dice, no le oigo, y el otro le habla a gritos, y uno le dice, no le oigo. Ahora, lo que realmente está diciendo no es que no le oye, porque sí alcanza a escuchar el murmullo de su voz o los gritos, pero no está entendiendo lo que está diciendo. Dan Baker dice que una cosa es oír y otra cosa es entender. Y trata de justificar o sustentar su argumentación diciendo, oír no significa entender. El Nuevo Testamento griego posee otra palabra para entender. Y cita como argumento las palabras en Mateo capítulo 13, versículo 13, donde dice, por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Lo simpático, hermanos, es que aquí encontramos nosotros el término griego del cual estábamos hablando hace un momento. Y él presenta aquí el argumento de que oír es una cosa y entender es otra. Los eruditos griegos, que tienen un conocimiento más que superficial del idioma, nunca usarían este argumento que presenta este ateo, Dan Baker. Ahora, el señor Robertson, en su comentario al texto griego del Nuevo Testamento, nos explica lo que ocurre en Hechos 9:7 y lo que ocurre en Hechos 22:9. Recuerden que en Hechos 9:7 dice que oyeron la voz. En Hechos 22:9 en la Biblia textual dice que no oyeron la voz. Pero si la leemos en la Reina Valera, dice que ellos no entendieron la voz. Mire lo que nos explica el señor Robertson. No somos expertos en griego, pero vamos a ponerle bastante atención a lo que nos explica este erudito griego. En 22:9, Pablo dice que los hombres vieron la luz, pero es evidente que no discernieron la presencia de nadie. Pablo también dice en 22:9, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. En lugar de estar esto en llana contradicción a lo que dice Lucas en 9:7, lo natural es tomarlo como siendo una distinción, como entre luz y nadie, entre el sonido y las palabras concretas que se pronunciaron. Sucede que acouo, oír en español, se emplea bien con el acusativo, la extensión del oído, o con el genitivo, la especificación. Nos está explicando aquí que acouo se emplea en el acusativo y en el genitivo. Dos cuestiones diferentes. Es posible que esta distinción aquí coincida con los dos sentidos de fone. Oyeron el sonido, la voz, pero no comprendieron las palabras. Es lo que nos sucede a nosotros muchas veces. Oímos una voz, pero no entendemos, no comprendemos lo que nos están diciendo, porque la persona habló muy pasito o no gesticuló bien y no se le comprendió lo que estaba diciendo. Sigue diciendo, mas no oyeron la voz, Reina Valera. El acusativo aquí puede ser empleado en lugar del genitivo, como en el versículo 7, para indicar que los que estaban con Pablo no comprendieron lo que se decía. O sea, pues, está diciendo que el acusativo puede ser empleado en lugar del genitivo, haciendo referencia a que uno puede oír, pero no comprender lo que se dice, del mismo modo en que vieron la luz, pero no vieron a Jesús. La diferencia de casos permite esta distinción que es expresada en las traducciones Reina Valera revisada del 77, y dice, pero no entendieron la voz.
No obstante, esta distinción no es siempre observada como en el caso señalado de 22:14 y 26:14. El verbo akouo, oír, se emplea en el sentido de entender o comprender. Es una de las evidencias de genuinidad de esta transcripción del discurso de Pablo que Lucas no intentó resolver aparentes discrepancias en detalles entre las palabras de Pablo aquí y su propio relato que ya aparece en el capítulo 9. Lo que nos está mostrando entonces, y acorde a la explicación del señor Robertson, es que ellos sí oyeron la voz. Pero el sentido, cuando dicen unas versiones que no oyeron la voz, el sentido es que no comprendieron, no entendieron lo que decía la voz. El verbo akouo se emplea en el sentido de entender o comprender. Ray Summers, en su libro Esenciales del Nuevo Testamento griego, escribe: algunos verbos tienen su objeto en un caso antes que el acusativo. Aquí hay una variedad de usos en este punto. Akouo puede tomar su objeto en el genitivo o el acusativo. Usualmente, akouo, oír, con el genitivo significa oír con entendimiento. Esto probablemente explica la dificultad involucrada en Hechos 9:7 y 22:9. El incidente es la experiencia de Pablo al ver la luz y oír la voz en el camino a Damasco. Hechos 9:7 declara que los compañeros de Pablo oyeron la voz con el genitivo. Hechos 22:9 dice que no oyeron la voz, akouo, con el acusativo. De esta manera, ambas construcciones dicen la misma cosa. Los compañeros de Pablo no entendieron lo que la voz dijo a Pablo. Para ellos fue un sonido incomprensible. Y el señor Barclay, en su comentario, el señor Vine en su diccionario nos dice: término usual que denota oír. Akouo, oír, término usual que denota oír. Se utiliza intransitivamente. El que tenga oídos para oír, oiga. Transitivamente, cuando se expresa el objeto en ocasiones en genitivo. Así es en Hechos 9:7. Oyendo a la verdad la voz, donde el nombre voz está en el caso genitivo partitivo. Esto es, oyendo algo de, en tanto que en 22:9 no entendieron la voz. La construcción da el nombre en caso acusativo. Ello elimina cualquier idea de contradicción. El primer pasaje indica oír el sonido. El segundo indica el significado o mensaje de la voz. Esto no lo oyeron, o como bien traduce la Reina Valera revisada, no entendieron la voz, o como lo dice la Reina Valera, mas no oyeron la voz. Lo primero denota la percepción sensorial, lo último, el caso acusativo, la cosa percibida. Hay otros pasajes que usan esta distinción. Ahora, Juan 12, y quiero que le prestemos atención a lo que vamos a leer aquí en este pasaje de Juan capítulo 12, versículos 28 y 29. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Verso 29. Y la multitud que estaba allí había oído la voz. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Aquí, tal como en el pasaje de Hechos, tenemos a Jehová
a Dios el Padre hablando desde el cielo a un hombre, al Señor Jesús en esta ocasión. Después que el Señor habló, nótese la respuesta de la gente, como se registra en el versículo 29. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Tan sorprendente y atemorizador fue el sonido de la voz de Dios que la multitud no estaba segura qué decir con respecto a esto. La voz debe haber retumbado como un trueno. Sin embargo, fue lo bastante discernible que algunos equivocadamente pensaron que era la voz de un ángel. Si la multitud hubiera sido entrevistada, algunos habrían dicho, no escuchamos ninguna voz, sino un trueno. Mientras que otros habrían contestado de una manera diferente diciendo, bueno, nos sonó como una voz, quizás la voz de un ángel. Ambos grupos de personas indudablemente oyeron algo cuando Dios habló, pero ninguno de los presentes entendió lo que se dijo. Lo mismo es verdad de los hombres que viajaron con Saulo en el camino a Damasco. Oyeron algo, pero ninguno de los presentes entendió lo que se dijo. Si a estos tipos de aparentes contradicciones se les acercara con la misma actitud de inocente hasta que se pruebe lo contrario, que se exige en una corte de ley, desaparecerían como la neblina temprana de la mañana va desapareciendo con el sol brillante del mediodía. Aquí no existe ninguna contradicción. Usted puede visitar mi página en la internet, el Ancla del Evangelio, o el canal en YouTube, donde están todas esas aparentes errores y supuestas contradicciones de la Biblia. Esta es una de ellas, y como estamos estudiando la vida temprana del apóstol Pablo, hasta su primer viaje misionero, y en la narración de su conversión, pues es importante, pues, aprender un poco acerca de este asunto, porque no se extrañen de aquellos que van a encontrar ustedes algún día afirmando que la Biblia contiene errores, que la Biblia tiene contradicciones, y usar como argumento este evento cuando ya Pablo estaba llegando a la ciudad de Damasco. Pero continuemos con la narración de su conversión. Verso 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Aquí termina la parte divina. Ahora lo que sigue es el papel del predicador, en este caso Ananías, reuniéndose con el pecador, con Saulo de Tarso. Cuando Ananías llega donde Pablo, entonces lo instruye. Pablo, narrando su conversión más adelante, en Hechos 22, Lucas registra sus palabras y dice, y dije, ¿qué haré, Señor?
Y el Señor me dijo, levántate, iré a Damasco y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Mira lo que dice aquí el texto, allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. O sea, pues Dios hizo su parte, ahorita espera que sus siervos, sus obreros, lleven a cabo la obra que les corresponde. Dios bien pudo, el Señor bien pudo haberle dicho a Saulo de Tarso qué tenía que hacer para ser salvo. Pablo le dijo, ¿qué haré, Señor? El Señor no le dijo, vea, tiene que bautizarse, tiene que arrepentirse, tiene que confesar su fe en mí. No, él dejó que sus obreros cumplieran con el mandato de la gran comisión. Romanos 10 habla de la importancia de la predicación del evangelio. En verso 14 leemos, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pablo tenía que creer. Pablo primero tenía que oír la palabra de Dios. Era necesario que alguien le predicara, que Pablo oyera la predicación de la palabra de Dios. Y así ocurrió, porque fue Ananías y le habló la palabra. Sigue diciendo la narración. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Lo que aprendemos aquí, hermanos, es que Ananías instruyó a Saulo en lo que debía hacer. Él le había preguntado al Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, en Damasco se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Qué había mandado el Señor a sus discípulos? Ir por todo el mundo y predicar todo el evangelio a toda criatura. El Señor no se le aparece a nadie hoy en día, ni ningún ángel viene a anunciar el evangelio. Ese es el papel que Dios nos ha dejado a nosotros, a los cristianos. Predicar el evangelio, que la gente oiga las buenas nuevas para que sepan qué tienen que hacer para ser salvos. Saulo creyó, porque uno de los requisitos es creer. ¿Qué dice Marcos? Marcos 16 dice, id y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere. Pablo creyó, era necesario que Pablo creyera. Pablo antes había sido un incrédulo, un perseguidor. Es más, en Hechos 26, cuando Pablo está ante el rey Agripa, narrándole cómo había sido su conversión, le dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo creyó. No solo creyó, se arrepintió. Hechos 9 nos dice, entonces Saulo
se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Qué se la pasó durante esos 3 días? ¿Qué se la pasó haciendo durante esos 3 días? Orándole a Dios, arrepentido, pidiéndole perdón de cómo podía haber sido posible que él no se hubiera dado cuenta de que Jesús era el Mesías y de cómo había matado cristianos, cómo los había perseguido, cómo los había metido en la cárcel. Su tiempo de estos 3 días fue un tiempo de arrepentimiento. Y finalmente, Saulo fue bautizado. Hechos 9:18 nos dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Esta es la conversión de Pablo. Hasta aquí, hermanos, esta segunda parte de la vida temprana de Pablo hasta el primer viaje misionero. La semana entrante vamos a continuar en este viaje con Pablo de Tarso a Roma.